no está restringido. A ver, otra vez. Otra vez. Compartir toda la pantalla. Ahí, compartir, ya está. Está bien. Ahí se ve mi escritorio. Sí, doctor. Ok. Bien, hoy día lo que está programado, de acuerdo al sílabo que ustedes tienen, son varios temas en 2 horas. Voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible y que se entienda, de entre los cuales están, por ejemplo, aquí quiste diatídico pulmonar, está lo que es infecciones pleuroparenquimales, que comprende principalmente absceso y empedema pleural, y también una introducción a la cirugía cardíaca, que vendría a ser pues la circulación extracorpórea, ¿no? Entonces vamos a comenzar con quiste diatídico pulmonar. Uy, se cambia solo. Quiste hidatídico pulmonar, como ustedes ya saben, por la parte que han hecho en parasitología, es una ciclozoonosis, ¿no? Es una enfermedad que prácticamente está distribuida en todos los continentes. Por desconocimiento de la gente que vive en estas zonas endémicas principalmente. En América hay en diferentes países, hay en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, prácticamente todo el continente tiene esta zoonosis. Los estudios sobre hidatidosis, los principales estudios son del año 93, del año 2000. En el año 93 ya habían hecho estudios que el 12, por ejemplo, en la Sierra Central del Perú, el 12% de los perros tenían esta tenia enana, que es la Echinococcus granulosus, y el 28% de los ovinos estaban parasitados, 50% de los ovinos, 2.8% de los cerdos. Y también ello era muy prevalente en las tierras altas del sur. También en el cono norte de Lima había prevalencia, y están los datos estadísticos, pero en la práctica diaria lo que hemos observado, que más que en el cono norte de Lima, está en la zona en la zona sería Chosica, Chaclacayo, toda esa zona de la carretera central. En esa zona hay alta prevalencia de Echinococcus granulosus, de hidatidosis. Es frecuente en zonas agrícolas y ganaderas. Les vuelvo a repetir que es más en la Sierra Central del Perú, en la Sierra Sur. Y esta es la mortalidad en la morbilidad del año 98-92, 2.4 por 100.000. Pero obviamente que estos son los casos notificados, deben ser mucho mayor, porque he sabido pues que en esta parasitosis muchos de los casos ni siquiera llegan a los hospitales. Anteriormente incluso la gente moría nada más en el campo con la vómica, prácticamente se ahogaban con la vómica que eliminaban. En el MINSA, el Ministerio de Salud del año 2000 determinó que los departamentos más afectados eran Cerro de Pasco, Huancavelica, Arequipa, Puno, Cusco, y con tasas altas de infección de 64.4 por cada 100.000 habitantes, y que más del 50% correspondían a niños. Aquí está el mapa de la distribución mundial de la hidatidosis, para que vean ustedes la importancia que tiene, ¿no? Vean en el Canadá, en Brasil, en Perú, Ecuador, Argentina, Chile. Prácticamente en todos los continentes hay hidatidosis pulmonar. Lo único que no veo acá son en los polos, ¿no? Y este es el ciclo el ciclo biológico, en donde el perro es el hospedero definitivo. En el perro se da todo el ciclo porque
Por ejemplo, acá el perrito ingresa, ingiere los huevos del agua contaminada, eh, de las vísceras principalmente que consume de los animales muertos, de las ovejas, de los cerdos. Entonces, en el perro el huevo se transforma en una tenia adulta y el perro elimina eso en el campo, contamina el agua, contamina las verduras y nuevamente el ciclo se repite. Y en el hombre viene a ser también un huésped intermediario, porque tampoco no es un huésped definitivo, hace este ciclo que el hombre coge el huevo embrionado y este huevo embrionado se libera en el estómago con el jugo gástrico, se libera en una oncófera y penetra hacia el intestino, hacia la vena porta. Entonces, en el quiste diatídico prácticamente primero pasa por el hígado, luego pasa al pulmón, y de ahí, una vez pasado estos filtros, se disemina al cerebro a otras partes, ¿no? Incluso a hueso también. Hay que tener conciencia siempre, si tienen perros en la casa hay que desparasitarlos y no estar, pues, en lo posible durmiendo con los animales, ¿no? Siempre hay que tener a nuestros animalitos desparasitados. Solo aquí decirles de que el crecimiento en el hígado, como es un órgano sólido, es de aproximadamente 1 centímetro por año, pero en el pulmón, como el pulmón es un órgano que cuando está colapsado es prácticamente del tamaño de un puño, y cuando está con sangre y aire tiene el volumen que tiene, entonces en el pulmón crece mucho más rápido, hasta 3 veces más rápido que en el hígado crece, 3, 4 veces más rápido, porque no tiene casi resistencia la hidatidosis, el quiste diatídico no tiene casi resistencia. Y el diagnóstico es bien sencillo, ¿no? Porque muy aparte de los esquemas, cuando viene un paciente con sospecha de quiste diatídico pulmonar, nosotros vemos primero antecedente epidemiológico. ¿Dónde vive? Si vive en una zona clínica, como saben ustedes, les da entre el 80 y el 90% del diagnóstico. Y luego lo que viene, pues, es una radiografía. La radiografía anteriormente a la tomografía, solo con radiografía y antecedente epidemiológico se diagnosticaban los quistes diatídicos, pero ya ahora tenemos de gran ayuda también la tomografía, porque hay radiografías indudablemente que son dudosas. De repente se ve un velamiento de uno de los senos costodiafragmáticos, supongamos el derecho, y no sabemos qué, si en la tomografía sale que tiene ahí una imagen quística. La resonancia magnética no es de tanta utilidad, por eso primero radiografía, tomografía y resonancia magnética en ese orden. Aunque, como les dije el otro día, el gol estándar para todo lo que son patologías torácicas es la tomografía de tórax. También tenemos diagnósticos de laboratorio. Y ya les voy adelantando porque más adelante también aparece que los principales exámenes que se piden son ELISA para equinococos granulosos y Western blot. Son los 2 exámenes que se piden para el diagnóstico de quiste diatídico. La clínica es una fase de latencia, una fase inicial, una fase de ruptura, una fase de cavidad residual. Esto quiere decir que en el quiste diatídico, al inicio, pues, no aparece como un quiste, sino cuando precozmente tomamos una tomografía, a veces de casualidad, porque estamos buscando alguna otra enfermedad, se ve casi como un tumorcito que todavía no se ha cavitado, ¿no? No se ha cavitado el tumorcito y luego ya aparece, pues, la cavidad quística que se ve en una tomografía que vamos a ver más adelante. Y ya en una tercera fase ese quiste se rompe y sale un líquido cristal de roca por la boca, saladito, que se llama la vómica. Y una vez que el paciente vomita el contenido del quiste, aparece una cavidad residual. Una vez que hay cavidad residual, cuando ya vomitó y aparece la cavidad residual en la radiografía o en los rayos X, a esto se le conoce ya como quiste complicado, y el quiste complicado se asocia muchas veces con hemoptisis, broncorrea que aparece en esta cavidad residual, mal aliento.
Y yendo otra vez al diagnóstico, lo que quiero resaltar acá, que esto actualmente se usa más el ELISA, y el Western Blot. Los otros exámenes prácticamente han quedado en desuso. Ya no, todos los hospitales solo piden ELISA, que tiene pues una sensibilidad de 63%, falsos positivos menor al 3%, y el otro que se usa también es el Western Blot. Cuando hay duda con el ELISA pasan al Western Blot. Son los más usados, y obviamente pues el antecedente epidemiológico, la radiografía o tomografía, ¿no? La radiografía tiene un alto rendimiento, pero siempre asociado al antecedente epidemiológico. Lo que van a ver ustedes es, lo que vamos a describir más adelante es una imagen redondeada, límites precisos. Cuando está complicado aparece dentro del quiste, aparece aire, entonces se le llama neumoperiquiste, condensación. Cuando el quiste se complica pueden aparecer zonas de neumonía. Aquí vemos, por ejemplo, una radiografía del tórax, donde aparecen estas imágenes ovaladas bilaterales. No suelen aparecer así siempre, generalmente el quiste aparece en un solo lado, pero también nos llegan quistes ciatídicos múltiples. En este caso, con el antecedente epidemiológico, si fuese de la Sierra Central, de la zona de Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia, toda esa zona, quiste ciatídico pulmonar, con toda seguridad. Después, en esta tomografía también pueden ver ustedes estas imágenes quísticas, más el antecedente epidemiológico, ojo que es el mismo paciente, diagnóstico cantado de quiste ciatídico pulmonar, ¿no? Estos son quistes ciatídicos múltiples que se han sembrado. No es más que las letras. Quisiera que vean las imágenes. Acá, alrededor del corazón, está toda esta siembra que está dentro de la pleura mediastínica, numerosos quistes multilobulados. Y este es un quiste que ya se complicó, ¿no? Cuando esté enterito el quiste sin romperse con paredes delgadas, es un quiste no complicado, quiste simple. Pero cuando ya el paciente lo vomitó, entonces aparece este neumoquiste, con este signo acá, que le dicen también signo del camalote, con un nivel hidroaéreo. Entonces viene a ser un quiste ciatídico complicado, que como ya entró aire a esta cavidad residual, incluso se puede comportar como un absceso pulmonar, porque está dentro del parénquima pulmonar. Entonces este es un quiste ciatídico complicado porque ya ha sido vomitado parcialmente. Acá todavía está su membrana, tienen ahí el signo del camalote. Este es un quiste que no se ha complicado porque por ningún momento vemos una zona de aire alrededor del quiste. Esto también, obviamente, tomando en cuenta el antecedente epidemiológico, una buena historia clínica. Y este es otro quiste con el signo del anillo, que ustedes lo van a ver. Fíjense, toda esta zona es un quiste que todavía no está complicado. Fíjense que no hay zonas de aire. Pero en esta zona de acá hay una pleura engrosada, ¿no? Hay una pleura engrosada, que a esto le conocen como signo del anillo. Y aquí donde está la flechita pareciera que se quiere complicar, ¿no? Como que aparece un pequeño espacio donde hay aire. Pareciera que ya se quiere complicar y romper, como si fuese una inminencia de ruptura, pero todavía no está complicado porque este quiste no se ha vaciado. Lo que sí hay signo del anillo, que está por esta membrana periquística bien gruesa, que da como que es un anillo, que no está completado, pero sí parece un anillo. También es una hidratidosis pulmonar múltiple que puede ser por diseminación broncógena, hematógena. No es muy frecuente, lo más frecuente es que los quistes sean simples. No es muy frecuente que los quistes que llegan a un hospital o que ustedes diagnostican sean múltiples. Grábense eso, que lo más frecuente son simples, pero de vez en cuando les van a llegar algunos que son múltiples. Entonces, a veces el quiste está tan hacia la periferia del pulmón, hacia la parte superficial, que a veces el quiste se rompe hacia la cavidad pleural, se rompe hacia aquí, hacia donde están las flechitas, se rompe hacia ahí, y este contenido da lo que se llama pues un derrame pleural. Pero como el quiste se ha roto ahí, el quiste siempre por lo general tiene comunicación por un bronquio, el aire va a pasar
desde la tráquea, por el bronquio, y va a llegar a la cavidad pleural y va a dar la imagen de un neumotórax, de un hidroneumotórax. Eso también puede pasar, que el quiste se rompa no hacia el bronquio, sino se rompa hacia la cavidad pleural, dando derrame pleural, imagen de hidroneumotórax, imagen de empiema. Un ratito, perdón, un ratito. Ya está. Un ratito, disculpen. Ok. ¿Y cuándo dar tratamiento médico? El tratamiento médico es el albendazol, es el que más se usa. Es el albendazol que se da 10 miligramos kilo por día, vía oral en 2 dosis. Por ejemplo, si el paciente pesa 80 kilos, 10 miligramos kilo, serían 800 miligramos, y eso lo dividen en 2 dosis. Le dan 400 en la mañana, 400 en la tarde. Es muy variable porque no se ponen de acuerdo en qué esquema le dan. O sea, algunos le dan 3 veces al día, otros le dan 2 veces al día. Nosotros le damos 2 veces al día. Le damos un mes completo. Luego del mes completo hacemos que el paciente descanse 10 días y le volvemos a dar otro ciclo más de albendazol. Pero el tratamiento médico del albendazol se da a quistes pequeños que sean menores de 3 centímetros, ¿ya? Que sean quistes pequeños menores de 3 centímetros y que estén en zonas peligrosas, ¿no? Por ejemplo, está en el hilio pulmonar. Si ustedes operan el hilio pulmonar por un quiste tan pequeño, de repente se complica el paciente, puede terminar en una neumonectomía perdiendo el pulmón. Entonces, por un quiste tan pequeño, ¿para qué hacerle una cirugía? Mejor se le da el albendazol, se le da un mes, descansa 10 días, se le da otro mes y se le controla después con una tomografía. Por lo general, con eso controla. Y el tratamiento quirúrgico se da en los quistes, sobre todo que son no tan centrales, más periféricos, que estén en lugares accesibles. Y el tratamiento quirúrgico se da en 2 formas, ¿no? O le hacen una episectomía o le hacen una lobectomía. Nosotros en cirugía de tórax siempre decimos que el cirujano que sabe operar tuberculosis, o sea, las secuelas de la tuberculosis y el quiste diatídico es un buen cirujano, porque operar un quiste puede ser aparentemente de lo más fácil, pero en el campo operatorio puede ser de lo más difícil. Igualito viene a ser operar las secuelas de la tuberculosis, lo que son las bronquiectasias. Lo que sí es bien fácil operar es un cáncer, ¿no? Porque, como les estuve diciendo en clase anterior, el cáncer hasta en el estadio 2 es curable con cirugía, pero operar un cáncer es relativamente sencillo, pero es mucho más sorpresivo es operar un quiste diatídico y las secuelas de la tuberculosis como las bronquiectasias, por todas las complicaciones que pueden haber. Y esto viene a ser la parte de la técnica quirúrgica, en el cual, por ejemplo, lo que ustedes ven acá, el cirujano ya hizo la toracotomía, puede ser una posterolateral o puede ser una axilar vertical, pero lo que está previniendo acá con estas gasas el cirujano, le pone unas gasas acá embebidas con hipersodio, es tratar de que el quiste, una vez que es vaciado, no se siembra en el músculo, no se siembra en la cavidad pleural. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar la contaminación. Y dentro de la técnica quirúrgica hay que evitar la persistencia de una cavidad residual y evitar lo que se conoce como una fístula broncopleural, porque el quiste casi siempre está comunicado con un bronquio. Este es uno de los accesos, están acá iniciando una toracotomía posterolateral, el paciente está de espaldas, pero también hay otras incisiones.
para estos quistes ciatídicos, ¿no? Acá están los quistes múltiples. Este ya es un paciente operado. Este es, en este caso de quistes bilaterales se puede hacer una esternotomía media, o sea, por la mitad tipo clamshell, o sea, una esternotomía transversa, y prácticamente ir de donde está mi puntero de puntero a puntero, atravesando el tórax así, pero esta incisión no me gusta a mí, no la practicamos mucho porque es muy mutilante. Personalmente, y la mayoría de cirujanos prefiere hacer un lado, opera un lado y luego opera el otro lado tranquilo, que eso el paciente lo tolera muy bien. Demoramos un poquito más, pero es mucho mejor para el paciente y abordamos también mucho mejor el quiste. Entonces, dentro de las incisiones tenemos lo que se llama la toracotomía posterolateral, que utilizan la mayoría de hospitales, utilizan la posterolateral. Nosotros en el hospital utilizamos, más del 95% son toracotomías axilares, y la técnica quirúrgica de videotoracoscopía, para quiste atídico no la usamos porque no nos parece realmente que sea útil, porque no nos permite técnicamente cerrar el bronquio. Habría que tener mucho más destreza. Sí hay en otros grupos de cirujanos, sobre todo en el Brasil, sí los cirujanos han presentado varios trabajos en los congresos donde aplican VATS. Nosotros todavía no tenemos esa experiencia, pero con esta toracotomía axilar, que es mínimamente invasiva, nos va muy bien, así que estamos replicando lo que nos va bien. Lo que sí, VATS es para quistes pequeños y que no sean complicados, porque ahí sí, con un quiste complicado, obsedado, ya no se va a utilizar esta VATS. El quiste atídico, como les decía anteriormente, puede vaciarse hacia la cavidad pleural, y si el contenido del quiste no va hacia el bronquio, si no va hacia el bronquio no va a haber vómica. Entonces, ese quiste, si se derrama hacia la cavidad pleural, va a ocasionar lo que se llama empiema. Empiema, y como este empiema después se organiza, ya aparece el empiema en una cuarta fase, puede terminar en una tercera o cuarta fase, puede terminar el paciente en una lobectomía más una decorticación pulmonar, ¿no? Por ejemplo, este es un quiste atípico complicado, con neumonía, con empiema. Por eso operar quiste atípico, ahí es donde decimos nosotros, ahí es donde uno se hace cirujano, porque operar cáncer es muy fácil. Operar cáncer sí da mucho más prestigio, pero técnicamente es mucho más sencillo. El tratamiento quirúrgico ya para vendría a ser una quistectomía, que significa tratar solo el quiste, pero sin resecar el pulmón, sin sacar un lóbulo ni un pulmón. Es una quistectomía, sobre todo cuando los quistes son periféricos y no hay compromiso compromete hasta menos del 50% del lóbulo pulmonar. Y cuando se hace lobectomía es cuando hay compromiso de más del 50% de un lóbulo pulmonar. La neumonectomía, que es sacar todo el pulmón, es cuando el proceso quístico abarca pues prácticamente todo el pulmón, que también se ha visto que hay casos que llegan pacientes de las zonas alejadas del país, con prácticamente que ya no existe el pulmón derecho, ya no existe el pulmón izquierdo, porque el parásito se comió todo el pulmón, entonces solo queda ahí el camino de la neumonectomía. Hay unas técnicas por ejemplo, de Velarde Pérez Fontana, que ya no lo usamos. Lo que nosotros usamos, les voy a describir. Estas son las técnicas de Velarde Pérez Fontana, donde ligaban los vasos de la adventicia, hacían una periquistectomía, una técnica bien cruenta, pero la verdad no la consideramos nosotros de utilidad, es más, no la hemos usado. Alguna vez hemos visto que cirujanos que venían del Hospital Rebagliati la utilizaban, pero nosotros no lo usamos porque con esta técnica, que es mucho más fácil, nos va muy bien y nuestro índice de complicaciones es muy fácil. Entonces nosotros cuando hacemos las cirugías principales, como les decía, son la quistectomía más capitonaje, y los otros son la lobectomía y la neumonectomía. Refiriéndonos a la primera, la quistectomía más capitonaje significa que nosotros hacemos la toracotomía, aislamos el quiste con gasas una vez que colocamos los separadores de la toracotomía, colocamos gasas,
impregnadas con hipersodio para que de esta manera aislemos el quiste, rodeamos el quiste con gasas impregnadas con hipersodio, gasas escurridas que estén secas pero impregnadas con hipersodio, exprimidas. Y una vez ahí vaciamos el quiste. Sacamos el quiste y al vaciar el quiste con una aguja, con una boca conectada al aspirador, la membrana germinativa del quiste se va a vaciar, prácticamente va a quedar vacua, vacía. Nosotros retiramos esa membrana y no inyectamos hipersodio. Lo que hacemos es, con una gasita humedecida con hipersodio, vamos haciendo tópicos en las paredes del quiste que ya están ahí vacías, y de esa manera esterilizamos la cavidad. El paso que sigue luego de aspirar el quiste y retirar la membrana germinativa es darle un punto al bronquio, porque si ustedes no cierran el bronquio que está al fondo del quiste, ahí va a haber una cavidad residual y con el tiempo va a haber un absceso pulmonar y van a entrar ustedes a operar otra vez. Entonces, primer paso, aislar el quiste. Segundo paso, aspirar el quiste. Tercer paso, sacar la membrana germinativa. Cuarto paso, darle un punto al bronquio o 2 puntos, pero cerrar los bronquios que estén ahí para que no haya fuga aérea. Y luego esa cavidad que queda las vamos aproximando con puntos en U. Las vamos aproximando con puntos en U, vamos ajustando de tal manera que esa cavidad lo vamos desapareciendo, ¿no? Eso se llama quistectomía más capitonaje. La lobectomía, sacar todo el óvulo pulmonar, lo hacemos cuando, les repito, el compromiso del óvulo pulmonar es más del 50%. Ahí sí es mucho más seguro hacer una lobectomía que estar haciendo una quistectomía más capitonaje. ¿Para qué? Con tan poco pulmón no hay mucho que rescatar, mejor sacamos el óvulo y nos vamos tranquilos a casa. Y este es un quiste hiatídico hepatopulmonar, o sea que el quiste nació en el hígado, pero a través del diafragma, fíjense acá en esta gráfica de acá abajo, está en el hígado, pero a través del diafragma hace un orificio el diafragma y se va hacia el pulmón. Se va hacia el pulmón, se siembra en la pleura, porque en la pleura sí se puede sembrar, y esto se conoce como una transmigración. Este viene a ser un quiste hepatopulmonar que nació en el hígado, perforó el diafragma, muchas veces en el diafragma se rompe, se siembra toda la cavidad pleural, o si no se comporta como que es un empiema, o este quiste incluso llega a tener acá vesículas hijas, y este se conoce como un quiste hepatopulmonar que puede dar una transmigración, o sea, se siembra acá en esta cavidad pleural. Así como ven ustedes, así se ven las tomografías, los quistes hepatopulmonares. Entonces, el tratamiento de estos quistes hepatopulmonares, generalmente, cuando el paciente llega a la emergencia, lo que predomina pues es el contenido que está dentro de la cavidad pleural. Ahí se ve grande y en el hígado no se ve tanto, pero en el hígado también, mirando con minuciosidad, sí se ve que tiene quiste hepático. Entonces ahí la cirugía es conjunta. Entra el cirujano de hígado, hace su tratamiento, y en el segundo acto hace el tratamiento del cirujano de tórax. Ahora, puede ser, a veces hacen una frenotoracotomía, perdón, o sea, unen una incisión del tórax con el abdomen. Yo la considero muy cruenta, no lo hemos hecho nunca. Preferimos que el cirujano de hígado haga su tratamiento por una incisión abdominal, y luego nosotros por una incisión pequeña entramos al tórax, limpiamos todo el tórax y le cerramos el diafragma y dejamos sus drenes y van muy bien los pacientes, ¿no? ¿Para qué estar haciendo una incisión del lado a lado grande, cuando se pueden hacer 2 incisiones más o menos chicas y el paciente lo va a tolerar mucho mejor? No, estos son partes del tratamiento del quiste. Acá, por ejemplo, es una reiteración de que el quiste lo aíslan. Estas son gasas humedecidas con hipersodio, para que cuando ustedes aspiren el quiste, si el contenido cae acá en la cavidad pleural, queda en esta gasa humedecida con hipersodio y ahí nomás muere la larva del quiste, ¿no? Y acá, por ejemplo, esta es una técnica antigua, pero que esta sí la usan en hígado, ¿no? O sea, lo que hacen acá con esta llave de triple vía, sacan el contenido del hígado, por ejemplo, sacan el contenido del hígado, sale líquido transparente, sacan, digamos, 20 centímetros y le meten 20 centímetros de hipersodio, y así van tratándolo del hígado. Pero en pulmón no se puede hacer eso, porque el pulmón, si ustedes le inyectan hipersodio hacia el quiste hiatídico, o sea, si sacan el contenido del quiste, le inyectan hipersodio, ese hipersodio
puede irse por el bronquio y como es un hipersodio muy concentrado que está al 20% de cloruro de sodio, se puede ir hacia el otro pulmón y forma cristales y hacen una neumonitis química. Por eso es que nosotros en nuestro servicio no hacemos esta técnica, lo que hacemos es de frente aspiramos el contenido del quiste, sacamos la membrana germinativa, con una torunda, con una gasa así como esta, humedecida con hipersodio, tratamos las paredes del quiste, pero que no esté chorreando tampoco de hipersodio, simplemente las tratamos y de esa manera nos va muy bien. Luego cerramos el bronquio, luego aproximamos las paredes del quiste. Y esto es una técnica antigua, ¿no? En la cual, antigua para nosotros porque en el hospital desde que entré en el 2001 nunca he visto que se usa, pero sí sé que en otros hospitales todavía tienen esta no muy buena costumbre de aspirar el quiste y aspiran 20 y 20 de hipersodio le echan y ese es peligroso porque también se pueden complicar. Aquí, por ejemplo, aspiraron, sacaron una membrana germinativa y quedó estas paredes que se llama la membrana periquística, que es una adventicia, que no pertenece al quiste, sino es una reacción inflamatoria al quiste. Y acá le están haciendo el tratamiento a la membrana adventicia. Ya, le están recortando, están tratando de... Acá, si nosotros imaginamos acá al fondo hay un bronquio pequeño, que si nosotros no le damos puntos para cerrar ese bronquio, por más que tratemos esta cavidad con puntos en U, al estar el bronquio abierto, otra vez se va a formar otra cavidad similar. Entonces, por eso es importante primero cerrar el bronquio. No se olviden que parte importante luego de aspirar y retirar la membrana germinativa es cerrar el bronquio que está al fondo de esta cavidad periquística. Acá retirando la membrana germinativa y así queda la cavidad, ¿no? Acá ya aspiraron, están retirando la membrana germinativa y la cavidad queda así vacío de feo y al fondo hay bronquios abiertos. Esos bronquios hay que darles punta y cerrarlos. Y no se olviden que si el lóbulo está comprometido en más del 50% es mejor hacer lobectomía. Estos son diferentes pasos, ¿no?, que están haciendo para retirar la germinativa. Acá les queda una cavidad. Ya lo que queda acá es dar puntos en U por acá, por ejemplo, dan un punto acá, otro acá, como una jareta, y le van haciendo nudo y esto se va cerrando, se va juntando. Por acá pueden hacer otra jareta más y lo van cerrando. Y acá este es un quiste que está abajo, que hay que tratar esa cavidad. Esta viene a ser la membrana adventicia, la membrana periquística. Y esta viene a ser la membrana germinativa cuando la sacamos nosotros, aunque es más blanquita, parece que es la membrana de un quiste complicado que se ve así. Pero cuando el quiste es no complicado, esa membrana es más blanquita, más translúcida. Bueno, y las complicaciones, luego de una cirugía, pues, acá dice del 0 al 8,7%. Nosotros, en quiste diatídico estamos por debajo del 1%. Les he puesto así porque estas son cifras que se manejan en otros hospitales, pero nosotros siempre hacemos la misma rutina. Siempre hacemos lo mismo como en la propaganda del Kentucky Fried Chicken, de tanto freír el pollo bien te sale bien rico, así que si nos va bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? Al final de cuentas las cirugías son rutinas, ¿no? Hay partes que nosotros le decimos las rutinas locas, en las que no hay que perder tiempo ni siquiera pensar, por ejemplo, hacer los cortes, las incisiones, ahí ya no se pierde tiempo, se invierte el tiempo haciendo los tratamientos principales, pero hay cosas que son rutinarias. Fuga aérea persistente de aire, la verdad no veo una complicación de quiste en el servicio más de 5 años, como 8 años que no veo una complicación de fuga persistente, porque nosotros siempre estamos revisando el bronquio y le damos puntitos al bronquio para que se cierre. Ese es el secreto de que no haya esta fuga aérea persistente. Y tratamiento de la cavidad residual va asociado a esta fuga persistente, porque si no tratan el bronquio va a haber una cavidad residual. Tampoco veo hace muchos años, no veo. Y eso que con los cirujanos jóvenes también nosotros los acompañamos hasta que ellos agarren ritmo, de tal manera que la curva de aprendizaje de ellos es más o menos buena. Sepsis, siempre y cuando el paciente pues entre complicado, ¿no? También se puede complicar después de una cirugía, no veo también hace mucho tiempo. Falla orgánica múltiple ya pues son casos de quistes que ya entran ya demasiado complicados, sépticos, ¿no? Eso sí puede haber. La morbilidad de nosotros en quiste diatídico en posoperados está por debajo del 1%, mortalidad estamos también por ahí, por debajo.
no hemos, más de 8 años que no veo que entramos a una segunda cirugía por quiste diatídico pulmonar. Esto ha cambiado. Esto les puse el cuadro del 2014. ¿Por qué? Porque lo que les quiero decir es que ahora la principal causa de ingreso por consulta externa es el cáncer pulmonar. Y segundo, la bronquiectasia, y el quiste diatídico sigue tercero. Ahí sí, ahí se quedó el quiste. Control, bueno, es un control pues de educación sanitaria, ¿no? A la población, explicarles de que explicarles y que pues los gobiernos locales, el gobierno central pues hagan obras de agua y desagüe, educación, lavado de manos, beber el agua desinfectada, desparasitar a los animales, hay que incidir bastante en eso. Muchas gracias a todos. Si tuvieran preguntas, encantado. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Doctor, una pregunta. Mencionó que el gol estándar para hidatidosis es la tomografía o es para todas. La tomografía es el examen más importante en lo que es cirugía de tórax. Sin embargo, hay lugares que no tienen tomografía, porque de repente ustedes se van a ir a zonas donde solo hay rayos X, y con rayos X también, y una buena historia clínica también pueden hacer el diagnóstico, pero si tuviesen tomografía, pidan tomografía. Por ejemplo, cuando llegan los pacientes al hospital, nosotros de arranque le pedimos la tomografía. Y la radiografía la usamos para tener una visión panorámica, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tomamos una tomografía, por la cantidad de cortes que tiene, ya sea una TEM o una tomografía normal, les recuerdo que la tomografía espiral multicorte hace cortes hasta de cada milímetro, mientras que la tomografía normal los cortes son cada centímetro, más o menos aproximadamente. Pero son tantos los cortes de una tomografía que se pierde la visión panorámica. Entonces, siempre es bueno que también pidan una radiografía para ver el compromiso de los pulmones, el porcentaje de compromiso de los pulmones con radiografía de frente y radiografía de perfil, porque incluso en una tomografía es tanta la inflamación que no sabes si estás en el lóbulo superior o estás en el lóbulo medio, o si estás en el lóbulo medio o el lóbulo inferior, porque es mucha la inflamación, pero con una radiografía lateral, de acuerdo a la clase anterior que les expliqué, podemos tener una idea de dónde puede estar ubicado este quiste. Siempre pidan radiografía frente y perfil, radiografía frente y perfil siempre piden. En los lugares donde haya tomografía, como los hospitales de acá de Lima, pidan de frente de tomografía. Pero, ojo, que con fines de cirugía, también pidan la radiografía para tener una visión panorámica de exactamente dónde puede estar el quiste para planificar la cirugía. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor, Sí. una consulta, por favor. Cuando tratamos la persona que tiene el quiste con albedazol, Sí. ¿se queda una cavidad también o se queda tejido fibrótico o algo así? Ya, cuando tratan ustedes, cuando hacen el tratamiento con albendazol, son aquellos pacientes en los cuales, como les dije, la cirugía es muy riesgosa, el quiste está ubicado en una zona peligrosa, como por ejemplo es el ilio pulmonar. De repente tenemos un quiste de 3 a 5 centímetros en el ilio pulmonar, y pues nosotros le damos tratamiento con albendazol, entonces al segundo o tercer mes se ve que ese quiste se rompe, porque lo que hace el albendazol es matar el parásito. Entonces ese quiste se complica, se rompe y el paciente lo vomita. Al principio se van a ver cavidades y a veces el paciente, como el quiste es pequeño, incluso refiere que ha botado la membranita. Se ven cavidades al principio, pero después estas cavidades se van reduciendo. Pasan los meses y las cavidades se reducen, porque son quistes pequeños que todavía no
no tienen una membrana periquística gruesa, por lo general las cavidades se colapsan. El otro uso que se le da al albendazol, uno es a los quistes menores de 3 centímetros, o quistes tal vez un poquito más grandes ubicadas en zonas peligrosas como el hilio pulmonar. El otro uso que se le da es cuando hay siembra de quiste atídico en los dos pulmones. Por ejemplo, ha llegado casos de que en un pulmón tenían 10 quistes, en el otro lado 8 quistes, entonces era pues inoperable. Son pacientes inoperables porque esos son casos excepcionales en que la diseminación se dio por medio del bronquio, llegó a los dos pulmones. Son casos excepcionales en los cuales si lo operan ustedes no van a tener ningún resultado bueno porque van a estar prácticamente operados todos los lóbulos del pulmón y es casi incompatible con la vida. Entonces, esos casos de hidratidosis pulmonar múltiple con varios quistes en los dos lados, esos también son tributarios del albendazol. ¿Cómo es la conducta ahí? Se le da tratamiento con albendazol, 30 días, 10 días de descanso, 30 días, 10 días, 30 días. Después se le controla con radiografías y se ve que los quistes se van complicando, el paciente los va vomitando y en algún momento van a llegar a la cirugía, pero ya se llegan a la cirugía para tratarse solo las cavidades más grandes nada más. No es para tratar todos los quistes, porque la idea es que los quistes se compliquen y el paciente los vaya vomitando. Ok, gracias, doctor. Sí. Doctor, ¿siempre el quiste tiene comunicación con algún bronquio? ¿Siempre? Casi siempre, pero sobre todo los que son grandes. Los que son pequeños todavía no. Los que son muy periféricos a veces se ve que no tienen comunicación, pero los que están ya un poco más centrales casi siempre tienen comunicación. Si no, por eso es que vomican, porque la vómica significa que el contenido del quiste se vacía al bronquio y el paciente lo expulsa por la boca, con una tos lo expulsa y sale el paciente refiere que sale un líquido salado, transparente, porque la mayoría de quistes sí tienen comunicación con el bronquio. Algunos Doctor, quistes sí. no van a tener comunicación con el bronquio, pero por estar muy cerca a la pleura, por estar muy periféricos, crecen y se rompen hacia la cavidad pleural y pueden dar hidroneumotoras en empiema. Pero por lo general sí tienen comunicación por el bronquio, por eso es que existe la vómica. Ok, doctor. Gracias. Pasamos si no hay otra pregunta, pasamos a otro tema. A ver, acá. Vamos a presentar dos temas que es importante que los entiendan. Más que todo, lo que me interesa a mí son los conceptos que tengan de lo que es el empiema pleural y el absceso pulmonar. Desde ya les digo que el empiema pleural compromete la cavidad pleural, no compromete el parénquima pulmonar, compromete la cavidad pleural. Mientras que el absceso pulmonar comprende el parénquima pulmonar. O sea, el absceso pulmonar está dentro del tejido pulmonar, mientras que el empiema pleural está en la cavidad pleural, como si fuese un derrame. En un momentito los vamos a revisar. ¿Me esperan un momento, por favor?